Sí, me parece bien y respetar el tiempo de todos. Muy buenos días a todos a este comité laboral. Bienvenidos, feliz jueves. Quiero darles la bienvenida a nuestros afiliados de AmCham, a nuestros aliados que siempre nos acompañan y a todos los miembros del comité. A este comité de hoy, que vamos a hablar sobre la ampliación del PAEF y existencia de la UGPP, que lo va a tratar el día de hoy la doctora Gladys Vital de la firma Nicolás Pareja y Asociados. Así que, sin más preámbulo, Gladys, yo te doy la palabra para que tengas todo el tiempo posible para desarrollar los dos temas y bienvenidos a todos. Gracias, Gilma. En este momento, Gladys, te voy a ceder la pantalla entonces. Muy bien, vamos a presentar pantalla para comenzar. Perfecto. ¿Se está viendo allí? Sí, nada más lo tienes que poner en modo presentación y listo. Modo presentación. ¿Se ve? ¿Sí está bien? Sí, pero no está en modo, Muy bien, ahora sí, perfecto, súper. muy bien. Bueno, buenos días a todos de nuevo. El día de hoy vamos a tocar temas que quedaron, digamos que están como pendientes de tratar, que es el tema de la reforma tributaria de la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021. Vamos a tratar un tema puntual acerca de el reconocimiento económico excepcional que hace la UGPP o que le corresponde hacer la UGPP en virtud de una sentencia judicial. Y si nos da tiempo, les quisiera compartir un tema que también me resulta de muchísimo interés y que a lo mejor a muchos de los que están aquí presentes también, pues porque es un tema muy actual y digamos que de trascendencia en la vida laboral de cualquiera de nosotros y pues de cualquier persona que eventualmente requiera una asesoría sobre el tema. Vamos a empezar hablando sobre la ley de inversión social, que es una especie de reforma tributaria que fue expedida ahora hace poco tiempo, el 14 de septiembre de esta anualidad. Esta ley, a pesar de que es un tema que involucra más que todo aspectos económicos, digamos que el tema de la reactivación económica del Estado, eh, nos atañe muy especial. Vamos a ver digamos que unas acotaciones muy puntuales en que a nosotros de alguna manera esto nos está mostrando qué cambios van a haber en materia laboral. Por ejemplo, el objeto de la ley, ¿cuál fue o cuál es? Es adoptar medidas de política fiscal para dar continuidad y fortalecer el gasto social, contribuir a la reactivación económica, generar empleo, digamos que en modo general, de lograr o buscar esa estabilidad fiscal del país. Y allí mismo se habla más que todo de de la creación de impuestos, de modificaciones de impuestos sobre la renta, pero es un tema, este es un tema mucho más, es un tema tributario, obviamente, pero nosotros nos vamos a circunscribir al tema que nos ocupa, que es nuestro asunto de carácter laboral. De reactivación económica implica la ampliación de la vigencia temporal del programa del PAEF. Esto únicamente va dirigido a beneficiarios para que en el periodo de marzo del 2021 hubieran tenido, o a empresas que hubieran tenido un máximo de 50 empleados. Y más adelante voy a explicar ese aspecto muy puntual. Pero como les decía, fue creado especialmente para mitigar los efectos económicos asociados a la pandemia del COVID. En consecuencia, pues para nadie es un secreto que esta pandemia y toda esta situación lo que hizo fue generar o digamos que agravar la pérdida de los empleos. Eh, Busca el Estado a través de todas estas medidas lograr la reactivación del empleo formal. Va dirigido
también esta norma a la creación de nuevos empleos, a la contratación de empleos adicionales, especialmente para jóvenes entre 18 y 28 años, que son una población que está muy vulnerable y que requiere, digamos, que ese incentivo adicional para que por parte de los empresarios, porque estamos hablando del tema de la creación del empleo formal, entonces digamos que la norma lo que busca es incentivar esa creación de los empleos a través de la formalidad. Y por eso establece, digamos, que ese grupo etario, perdón, entre estos jóvenes entre 18 y 28 años, pero vemos que en la reforma, que esto, pues bueno, no es novedad, ustedes dirán, porque también recuerden que hace unos 2, 3 meses también se pidió una ley referida al empleo para este mismo tipo o para esta misma población. Pero aquí hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? El valor del aporte estatal, que venía del 25% del salario mínimo legal mensual vigente, incluyó a trabajadores adicionales. Es decir, trabajadores que devenguen más o hasta 3 salarios mínimos recibirán un aporte estatal del 10%. Y si son mujeres mayores de 28 años, eh, que devenguen menos de 3 salarios mínimos, el incentivo será del 15%. Como les decía, únicamente va dirigido a estas personas que hubieran tenido, o estas personas jurídicas que hubieran tenido empleados de 50, digamos, no más de 50 empleados para la época de marzo del 2021. Eh, Amplían, como les decía, el periodo desde mayo, porque inicia a partir de mayo hasta diciembre del 2021, en las mismas condiciones previstas en las normas en las que venía siendo reconocido el PAEF. ¿Por qué estamos hablando de que eh, solamente para estas personas o para estas empresas que tengan a marzo del 2021 un máximo de 50 empleados? Digamos que esto ha sido objeto de controversia porque el parágrafo de la ley establece que para todas las personas jurídicas que hubieran tenido máximo, dice la palabra, un máximo de 50 empleados. Cuando a uno le dicen un máximo, ha habido muchas interpretaciones sobre, bueno, si tiene más de 50, es decir, si tiene 100 o tiene 200, se tomará solo hasta 50. Pero el tema es que los potenciales beneficiarios son aquellos que a la época de marzo del 2021, que es lo que ha venido aclarando la UGPP, los que hayan tenido máximo 50 empleados a esa fecha serán beneficiarios del programa. Quiere decir esto que si en abril, en mayo, en junio existen muchos más de esos 50 empleados, obviamente que para ellos va a venir también el beneficio, con la diferencia que, digamos que con la salvedad, porque la ley la trae, que es que tuvieran para esa época el 50 empleados como máximo. Si posteriormente incorporaron muchos más empleados, que es lo que busca precisamente estas medidas de reactivación económica, incentivar a la creación del empleo, está dando esos incentivos en unos rangos de edad, pero no quiere decir que no pueda contratarse obviamente personal de edades diferentes. Lo que ocurre es que el incentivo va encaminado a aquellas personas jurídicas o aquellas empresas que tuvieran 50 empleados para ese entonces. Por eso decimos que no aplica para todas las empresas, solamente para las que cumplen con esta condición. Eh, en diciembre del 2021, el gobierno nacional considerará los indicadores económicos, digamos, si ese porcentaje de desempleo, disminuye, si existe una disponibilidad presupuestal, entonces allí el Estado podrá disponer, porque digamos que la ley le permite o le otorga esa potestad de que a diciembre de 2022 pueda llevar este beneficio, pueda máximo llevar este beneficio del PAEF, siempre y cuando obviamente se establezcan esas consideraciones de las que acabo de mencionar para los beneficiarios que establece la ley. Pues no sabemos si más adelante la ley es objeto de reformas a través de decretos reglamentarios que eventualmente puedan indicar que se hacen algunas modificaciones, porque hemos visto que desde el año pasado, desde que se empezó todo el tema de la reactivación y de estos incentivos del orden estatal, fueron creados, ha venido, digamos, generándose toda esta serie de reformas.
Recordemos que primero el país estuvo por unos meses, luego fue prorrogado hasta marzo de este año. Si se dan cuenta, con la expedición de la norma, queda un mes prácticamente por fuera en el que podría hasta, porque a partir de marzo, que es que deben estar, digamos que es la condición especial de que las empresas tuvieran un mínimo, perdón, un máximo de 50 empleados incorporados, y la normativa dice que todo este beneficio empieza a regir a partir de mayo del 2021, quiere decir lo anterior, que el mes de abril queda por fuera de esta reglamentación. Eh, Aplican los mismos requisitos eh, que se venían demandando de la aspiración al PAEF anterior. Es decir, tendrá la empresa que demostrar que tuvo un déficit, tendrá que mostrar esto el mínimo, el número de empleados, tendrá que presentar las planillas, tendrá que acudir ante las entidades financieras para llenar los formularios, para entregar los formularios. Recuerden que también debe tener un certificado o una cuenta o un depósito donde se pueda eh, ingresar o depositar esos recursos. O sea, esos mismos requisitos que venían de la vez pasada vienen también en esta oportunidad, pero lo que hizo el legislador en esta oportunidad fue darle un rango de ley. Es decir, antes veníamos como un decreto legislativo que si bien tiene una fuerza de ley, ahora digamos que es como una política de Estado lo que está señalando ahora el gobierno nacional a través de esta ley de programa de apoyo al empleo formal. Tenemos que como les explicaba, el máximo sería por esos 50 empleados, no más de 50 empleados pagarán, antes no había restricción sobre el número de empleados sobre el que pagarían el incentivo. La fiscalización sigue en cabeza de la UGPP. Digamos que la UGPP es la entidad que liquida, que controla, que cuantifica el valor del apoyo. Fiscaliza su uso también, fiscaliza y se da la tarea de verificar que sea el uso correcto, que estén, digamos que esté solicitado para los efectos que lo fue, que se ha empleado para los efectos que fue solicitado. Las condiciones, los requisitos, todos son vigilados a través de la UGPP. Este sigue siendo, digamos que el ente de control que regula, que controla, que cuantifica todo el tema del reconocimiento del incentivo del programa de apoyo al empleo formal. ¿Qué tiene de especial esta norma? Que favorece la contratación de mujeres en el empleo formal. Un grupo que quedó muy afectado, o el que mayormente quedó afectado con todo el tema de la pandemia y todo el tema del desempleo, fue el grupo de las mujeres. En consideración a ello, es que el incentivo para las mujeres es un poquito mayor que el de la contratación de los hombres, porque es el 15% sobre las mujeres y el 10% sobre los hombres. Incentivaría entonces esto a la creación de nuevos empleos con mujeres porque el empleador se vería beneficiado en un porcentaje superior en lo que va a recibir como beneficio digamos que sobre el país. El artículo 26 de la ley, de la misma ley, establece que esto es este beneficio también va encaminado, va dirigido para reactivar la economía, apoyar empresas que hubieran sido afectadas por el paro nacional. Estas empresas que hubieran sido afectadas por el paro, una serie de incentivos, aquellas empresas que logren demostrar que tuvieron esa pérdida. Pero fíjense que ese incentivo va como su nombre lo indica en el artículo 26, para apoyar esas empresas afectadas por el paro que se dio durante los meses de mayo y de junio de este año, y ese aporte sería del 20%. Bueno, ¿va dirigido a quiénes? ¿A quiénes va dirigido el PAEF? Hablo un poquito más, se lo doy yo al tema del paro, pero
quería indicarles que las mismas las personas jurídicas, pero ahora trae como ingrediente adicional que también podrán aspirar al reconocimiento económico las cooperativas de trabajo asociado. Estas cooperativas de trabajo asociado tendrán que tener también, igual que los mismos requisitos que las empresas, tendrán que tener un depósito o una cuenta de depósito donde se pueda hacer la inclusión de esos aportes. Esta- estas, estas entidades financieras deben ser vigiladas precisamente por la Superintendencia Financiera y para el caso de las cooperativas por la Superintendencia de Solidaridad. Eh, Hay personas a las que, bueno, digamos que respecto a los beneficiarios que recibieron apoyo del empleo del PAEF, comienza a regir a partir del 1 de noviembre, fecha máxima para que la UGPP adelante los reprocesamientos y validación de los errores operativos. Recuerden que se hace la postulación y una vez se haga la postulación, la UGPP entra a verificar el cumplimiento, como les decía, en la entidad de control y valida eventuales de los que en oportunidad anterior o los que han aspirado antes, que en algunas ocasiones les devolvían los documentos, hay que hacer unos cambios, hay que validar unos errores, hay que corregirlos. Entonces, todo esto está en cabeza de la UGBP y por eso todo este proceso ellos generalmente tardan unos días para. Ellos hacen un cronograma o una especie señalan a través de fechas hasta cuándo lo puedes presentar, hasta cuándo ellos entregan la validación de tu postulación, si hay errores que corregir, etcétera, etcétera. Y es muy importante que después del reconocimiento del beneficio, la UGPP contará con 4 años para poder iniciar el proceso de fiscalización, es decir, para poder determinar si existen errores, si hubo fraudes, etcétera, etcétera, respecto de quienes fueron beneficiarios del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Bueno, para postularse a septiembre del 2020, hasta septiembre del 2022, recordemos que está hasta el próximo año, el empleador deberá haberse presentado a recibir mínimo un aporte antes de esa fecha. Son un total de 12 postulaciones que se pueden hacer. Pero si va a hacer la postulación necesariamente al año que viene, necesariamente durante todo este interregno de lo que va este año y parte del año que viene, mínimo ha tenido que hacer una postulación. Ellos hacen esta salvedad porque es probable que la empresa no cumpla con algunos de los requisitos. Y si no cumple con los requisitos, pues no se postularía o si se postula es posible que sea rechazada esa postulación. Entonces, si no cumple, obviamente no le van a hacer el reconocimiento económico. En consecuencia, eh, exigen o la norma expresamente establece que mínimamente se ha debido presentar a recibir uno de los aportes hasta el año que viene para septiembre. Para los trabajadores que el empleador hubiere aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o licencia no remunerada para el mes por el que está recibiendo incentivo, no podrá recibir el aporte. Es una exclusión expresa que hace la ley sobre este tipo de trabajadores o los trabajadores que han estado bajo esta condición. Necesariamente tendrán entonces que haber hecho los aportes a la planilla de seguridad social y la parafiscalidad, tal cual como venía desarrollándose el PAEF anterior. No podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios del nivel nacional no tributarios que se hubiesen creado para incentivar el empleo formal. Establece, digamos que esas eventualidades en las ¿qué es lo que busca el Estado? Tener mayor cobertura, llegar a mayor número de personas para apoyar con este incentivo. Por eso, si hacen la salvedad de que riñe con otro tipo de incentivos que se hubiesen creado para esta misma o este mismo fin de la contratación formal. Como les decía, las empresas solo podrán recibir un máximo de 12 pagos. Solo se efectuará un pago por mes. Porque si de pronto no se cumplió con los requisitos y la persona dice, bueno, yo cumplí con los requisitos del mes anterior y cumplo con los de este mes, entonces voy a postular por los 2 meses porque cumplo con los requisitos, pues no, no se prevé esa eventualidad.
se dice expresamente que solo se efectuará el pago mensual o un pago mensual. No se podrá hacer más de un pago dentro de los 12 máximos que están establecidos por la ley. Uno de los requisitos que también debe cumplir es que necesariamente debe estar inscrito en el registro mercantil. La pública debe estar inscrita y deberá haber hecho una renovación por lo menos en el año 2020. No pueden acceder al programa las personas naturales que tengan menos de 2 empleados reportados en la planilla integrada de liquidación correspondiente al mes de febrero de 2020 y las personas políticamente expuestas. Es un requisito que es verificado y que, bueno, ya eso hace parte de todo digamos que todo este control o esta cuantificación que hace la UGPP respecto de quiénes podrán acceder, porque serán muchos los que presentarán la solicitud de postulación para adquirir el beneficio, pero dentro de esa postulación, obviamente, es donde se hace todo el filtro para que la UGPP determine quiénes son los beneficiarios y en qué cuantía lo serían. La ley empieza a regir a partir de su promulgación, es decir, de septiembre 14, y está proyectada su cobertura hasta agosto del 2023. Está proyectada porque recuerden que estamos, digamos que estamos a expensas de que el Estado a este año, a estas alturas de este año, a finales de año, determine, determine si el empleo o si los niveles de empleo bajaron y si logran bajar los niveles de empleo y logran mirar que la reactivación sí está siendo una realidad y además el aspecto, digamos, presupuestal, económico lo permite, podrá todo este incentivo que está haciendo el gobierno a través de esta ley del PAE. Este incentivo o apoyo para los jóvenes, bueno, antes de pasar al otro tema, quiero hablarles que este incentivo para la creación del empleo para jóvenes no es nuevo tampoco como les indicaba, pues viene del decreto 688 del que hablamos en uno de nuestros comités también anteriores, que viene de la mano de la estrategia Sacúdete, que es para la creación de nuevos empleos de estos jóvenes que están entre los 18 y 28 años, que es digamos que es el rango de edad que ha sido escogido y que es el destinatario inicial del beneficio del 25% del salario mínimo mensual legal vigente, porque es lo que se busca es la creación de esos nuevos empleos. Busca esa incentiva o busca esa creación en ese grupo especial. Pero tenemos que además de ese grupo especial, como les indicaba hace un momento, estos también que devenguen hasta 3 salarios mínimos han sido incluidos. Entonces, estas personas que ingresen que sean de pronto mayores de 28 años y que tengan que sean mujeres, como les indicaba, son el 15% del salario mínimo, y si son hombres, el 10% del salario mínimo, busca, digamos que esa inversión social, hacerla más viable, más factible, que se vea más este grupo etario más incluido dentro de estas políticas, que por eso precisamente es una ley, porque es una política, quiere establecerla como una política de Estado. Cuando tenemos es incompatible, digamos que es incompatible con otros beneficios, pero con otros beneficios como expresamente lo establece la ley, dice que no habrá un reconocimiento simultáneo entre esos beneficios. Lo que sí es compatible con el PAEF es la ley del primer empleo. Esa ley del primer empleo que fue promulgada en el 2019, si mal no estoy, porque establece puntualmente que sí pueden ser compatibles digamos, estas dos vinculaciones o estos dos beneficios, porque la ley del primer empleo es un beneficio de carácter tributario que lo que busca es una deducción del 120% de los salarios de ese mismo grupo entre los 18 y los 28 años, o sea, las personas jurídicas que vincularon a este mismo grupo de trabajadores en aquel entonces, y tienen ese beneficio por esa inclusión. Eso no es incompatible con esto, que a pesar de que son del mismo grupo, porque son dos cosas completamente distintas. Aquellos empleos venían, estos empleos son nuevos, a pesar de que hacen parte del mismo grupo poblacional. Por eso
hay que hacer la salvedad de que de pronto dentro de estos dos reconocimientos sí existe una compatibilidad. Y con el tema de la estrategia, sacúdete que como lo que estamos diciendo es que va es como ampliando esa estrategia de ese decreto que ha sido expedido hace unos pocos meses, viene ampliando esa estrategia en el sentido de que sí cobija los mismos grupos, pero ahora amplió un poco más y digamos que lo volvió a ley de la República, lo que le da un peso mayor a este incentivo. Eh, Respecto de el apoyo que también les estaba comentando acerca de las empresas afectadas con el paro nacional, también debo decir que es compatible ese apoyo que pueden dar a esas con este apoyo que se está brindando del PAEF. ¿Por qué es compatible? Bueno, porque el PAEF lo que busca es la creación de los nuevos empleos y apoyarlos para, digamos que el pago de las obligaciones laborales es lo que busca este apoyo de las personas jurídicas que se vieron afectadas con el paro nacional. Todos sabemos que ese paro nacional se prolongó durante muchos días, que muchas empresas se vieron afectadas económicamente y precisamente esa afectación es la que se tiene que demostrar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cómo se demuestra? Bueno, se demuestra con los ingresos anteriores, hubo un decaimiento, pero no cualquier pérdida, sino ellos establecieron en un 20% esa pérdida. Se aplica a todos los empleadores. Este beneficio sí, este sí no tiene, digamos que un límite en cuanto a las edades o qué pasó en esto. No, aquí esto va de la mano con la pérdida que pudo representarle a la compañía estar inmersa dentro del tema del paro nacional. ¿El beneficio en qué consiste? Es el 20% de un salario mínimo mensual legal vigente sobre el total de los trabajadores que tenga el empleador. Y eso se mide o se otorga para los meses de mayo y de junio del 2021. Se cumple con los requisitos que establecerá la UGPP, pero el principal de todos es demostrar la pérdida o la reducción del 20% de compañía para esos periodos, que puede ir perfectamente con el otro beneficio económico del país. No sé si hay alguna pregunta o pasamos a otro tema o las dejamos para el final, que digamos que ya el tema del PAEF está muy decantado, ya eh, todos sabemos cómo venía desarrollándose, estamos aclarando o haciendo énfasis especial en las diferencias o en las variaciones que trae la ley, pero que en esencia vienen siendo los mismos requisitos. La cobertura, como decía, viene estando proyectada hasta el año siguiente, pero es posible que se vaya más allá en razón de los análisis económicos que se hagan respecto del presupuesto. Pero no hay mayores diferencias a lo del PAEF anterior, excepto de la inclusión de los nuevos grupos y que bueno, habrá incompatibilidad con algunos beneficios, pero con los que puedan demostrar que fueron afectados por el paro nacional, pues será totalmente compatible este beneficio. Podemos hacer de pronto una pausa si alguien tiene alguna pregunta, si te parece, Gledys. No sé si, ¿Cierto? Una si aclaración alguien se respecto anima. del tema de los 50 trabajadores como empleados máximos. No te, perdón, Gilma, no te escuché. No, que como habías dicho que si queríamos, Hola, abríamos micrófonos para preguntas. o al final, como gusten. Ok, Vamos perfecto. a tocar. Dale, quedamos así. Entonces al Bueno, final. bueno, yo les quería aclarar, además de lo que había conversado acerca de los trabajadores, del número de trabajadores al que está destinado este beneficio,
quiero aclarar que los 50 trabajadores deben ser a marzo del 2021. Es decir, que si en mayo, si en junio, si en julio, en fin, los meses subsiguientes, la idea es que se reactive el empleo y que se aumente el número de trabajadores. Si la empresa tuvo 100 trabajadores en el mes de agosto, es, es perfectamente factible, es viable que se postule al beneficio sin ningún problema. Lo único es que el reconocimiento solamente será por los 50. Yo diría que en esa oportunidad podrá entonces escoger los grupos que que mejor le resulten económicamente. Si tiene mayor número de mujeres, obviamente le van a dar un beneficio adicional si está dentro de los rangos de edades, etcétera. Allí podrá pues mirar porque todo este tema o estos requisitos son determinables por la UGPP una vez verifique esto contra las planillas de pago de parte de seguridad social. Ahora sí, quiero hablarles del tema del reconocimiento económico que es de carácter excepcional y temporal a cargo de la UGPP. Este es un tema que había planteado Carolina. eh, digamos que cuáles son los temas laborales que vamos a tratar el siguiente mes. Siempre estamos pensando y esperando pues que los afiliados o que todas las personas que se hayan interesadas en participar en este comité siempre nos estén diciendo qué temas les interesan, sobre qué temas les gustaría hablar, qué temas les resultan muy actuales. Nosotros tratamos siempre de traerles lo último que existen, si hubo una sentencia, si hubo un cambio sustancial en algún tema puntual, pero encontramos que lo último ha sido lo del PAES, que es lo que les acabo de indicar en el mes, no tiene el mes o tiene el mes hoy quizás, pero esta sentencia o esta decisión de la Corte Constitucional la sugirió Carolina y me parece muy oportuno. No obstante, no es un tema, digamos que del diario, del aspecto laboral, porque es un tema más de la mano de la seguridad social. Pero todo esto hace parte de todo del conjunto de la normativa y de temas de interés que eventualmente a nosotros nos puede revestir este tipo de asuntos. Yo quiero decirles que con esta sentencia que se dictó hace 2 meses, en junio, 3 meses, esta sentencia se refiere a un amparo transitorio de derechos fundamentales como al mínimo vital y a la vida digna de personas que aspiran al reconocimiento como beneficiarios de una pensión de sobreviviente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que la Corte Constitucional decidió vía tutela algo que no se podía decidir vía tutela o que no se decidía vía tutela, porque las tutelas siempre están encaminadas al reconocimiento de esos derechos que pueden eventualmente ser vulnerados o que han sido vulnerados, pero no cualquier derecho, son los derechos fundamentales que están expresamente consagrados en la Constitución política. ¿Qué ocurre puntualmente en el caso del que vamos a conversar? Es que existió una demanda judicial, una demanda judicial que escaló en diferentes instancias pensional a una señora como sustituta de la pensión de su pareja fallecida. Esto como fue objeto de debate porque existía otra persona que tenía el mismo derecho o que aspiraba a tener el mismo derecho. Obviamente, cuando ocurre ese caso, que hay dos o más personas aspirando al mismo derecho, se debe someter a la justicia laboral para que la justicia decida a quién le reconoce ese derecho. ¿Cuál es la importancia o la particularidad de este fallo? Que traía muchos años, sí, con el reconocimiento del derecho, pero con continuas apelaciones. La apelación de la primera instancia, la segunda instancia, y posteriormente, cuando ya sale el fallo en favor de esta persona, para que le sea reconocida, la UGPP presenta un recurso extraordinario de casación para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida si tiene ese derecho o no. Eh, todos sabemos que la justicia es un poco lenta y ahora con todo el tema de pandemia, cualquier persona que aspire a un reconocimiento económico de una pensión es porque cumple con los requisitos y necesita ese reconocimiento económico para su existencia en muchos de los casos. ¿Y qué fue lo que miró la Corte Constitucional en este fallo de tutela de la UGPP?
que decidió, eh, que se tuviera que hacer el reconocimiento de esas prestaciones económicas por parte de la UGPP. Es decir, la UGPP debía asumir el pago total de la pensión de jubilación post-mortem. Es decir, la persona era una beneficiaria de una pensión de sobreviviente y no se podía decidir sobre aspectos económicos. Recuerden que las tutelas amparan temporalmente algunos derechos como estos, pero en este caso nunca decidían sobre aspectos económicos, ni siquiera laborales, solamente establecían esa temporalidad y generaban la obligación para el potencial beneficiario, finalmente con la sentencia, de que eso fuera sometido al fallo judicial. Acá sigue sometido al fallo judicial, pero acá lo que trae de especial es que la UGBP se ve obligada a asumir el pago de esa mensualidad o de esa mesada pensional, se ve obligado a hacerlo y deberá entonces, una vez quede ejecutoriada la sentencia, deberá entonces este fallo seguir, obviamente porque seguirse cumpliendo, pero ya no será el fallo de la tutela, sino el fallo de la autoridad judicial. Este reconocimiento también se hace de manera temporal. Es un reconocimiento temporal hasta que esa sentencia quede debidamente ejecutoriada, pero se está decidiendo sobre aspectos económicos, que es lo que es importante y lo que es trascendente sobre este fallo judicial. Y quería de pronto compartirles esta parte porque Carolina lo quiso traer y no quise quitarlo de la programación porque me pareció trascendente, me pareció importante. Eh, eh, ¿Qué es lo que establece la Corte? Que una persona se encuentra en una situación, un estado de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que quiere evitar? La transgresión de esos derechos fundamentales invocados, porque se trata de un daño inminente que pone en riesgo la vida de la persona y que puede ser remediado a través de una determinación de carácter judicial. Es, obedece a una medida urgente, a una respuesta adecuada frente a un caso muy concreto y muy puntual. Entonces, en circunstancias similares, a futuro podrá invocarse la sentencia para efectos de que se evite ese daño que pudiera llegar a ser irremediable, derivado de la mora judicial que, que representa, la justicia cuando tarda años y años. Este caso llevaba muchísimos años, estaba desde el 89 que falleció la persona y que la señora no accionó la justicia sino unos años después y posteriormente hubo la demanda de la otra persona también. Entonces, todo esto lo que hizo fue que desde todo ese tiempo muchos han podido determinar que efectivamente se tarda muchísimo tiempo el Estado a través de la justicia en definir este tipo de asuntos y por eso la Corte Constitucional tomó medidas especiales para efectos de que no se dañen o no se vulneren esos derechos fundamentales de estas personas. Como les decía, la finalidad del fallo viene a tratar de remediar el tema de la mora judicial y lo que permite o lo que posibilita es que esos derechos fundamentales se vean, digamos que se ven resaltados, porque el acceso a la justicia en muchas ocasiones es lento y es necesario que ese reconocimiento pensional se haga para garantizar el acceso de lo necesario y que es de lo fundamental, que es el derecho a la vida. Eh, Tenemos tiempo y como los temas son cortos, yo quiero hablarles además el día de hoy de un tema que a lo mejor también les va a resultar muy interesante. El tema es la ineficacia del traslado del régimen pensional por inobservancia del deber de información. De pronto ustedes han escuchado que hay muchas personas que han estado vinculadas, por lo menos personas mayores, porque para los jóvenes eso todavía no se visualiza de la misma forma, pero hay personas que han estado vinculados al sistema de seguridad social en pensiones y estuvieron en tiempos anteriores vinculados al antiguo seguro social. Posteriormente estuvieron vinculados o cambiaron esa vinculación y lo hicieron al régimen de ahorro individual, que es el que denominan el RAIS, que son los fondos privados.
Entonces, en esos traslados que se vieron, mucha gente a estas alturas se han visto afectados por esos traslados. De repente en sus empresas han podido determinar que muchas personas mayores ya están en edad de pensión, no presentan los documentos para el reconocimiento pensional de manera oportuna. Nosotros los que estamos manejando las asesorías y los que trabajamos en el área de la mano con los del área de recursos humanos, hemos podido mirar, hemos podido también establecer que estos trabajadores son muy reacios porque cuando van a donde tienen vinculados o al fondo de pensiones donde se hayan vinculados, encuentran que al momento que les practican la liquidación de cómo quedaría su pensión, se llevan una gran sorpresa. La pensión les queda muy por debajo de sus aspiraciones. Alguien les hace un estudio y determina que la pensión, si se hubiese quedado en el régimen de prima media del antiguo Seguro Social, hoy Colpensiones, la pensión hubiera sido ostensiblemente distinta a la que iban a recibir con el fondo privado. En razón de ello, tenemos que ha venido dictándose una serie de jurisprudencias por cuenta de la Corte Suprema de Justicia respecto al tema de los traslados, porque si bien es cierto que los traslados ya se encuentran señalados, ya está establecido cómo se deben dar los traslados entre fondos, eso está desde la Ley 100 de 1993, eh, ha tenido que venirse dando reglamentación posterior porque las circunstancias de facto muestran los perjuicios que para algunas personas ha generado el traslado del régimen pensional. Esta última sentencia, que es de ahora reciente, de octubre de este año, de hace pocos días, prohíbe precisamente menoscabar el derecho de los afiliados a elegir el régimen pensional. Es decir, desde antes viene estando prohibido, les hablo no solo desde la expedición de la ley 100, sino desde las sentencias posteriores en el 2018 hay unas sentencias muy buenas respecto de todo el tema del deber de información que tienen los fondos respecto de sus afiliados, de informarles los beneficios, los pros, los contras de los cambios del traslado del régimen. Entonces, yo les quise tocar este tema que me pareció de mucho interés, de mucha importancia, porque les toca, les atañe de manera directa para esos empleados, como les indicaba, que no se deciden porque temen perder todos sus derechos a poder hacer las demandas o a que les reconozcan los traslados si presentan los documentos para salir con el reconocimiento pensional, y eso se genera en muchos casos en un inconveniente o un escollo dentro de la empresa porque ya son personas que a veces, en algunos casos, hay muchos que son muy productivos, pero hay otros tantos que ya se sienten cansados, que ya no trabajan de la misma manera y la empresa en ocasiones requiere una renovación, digamos que unos cambios estructurales y no puede incluir nuevas personas porque a pesar de que estos trabajadores tienen esos requisitos cumplidos, no se deciden a aspirar al reconocimiento del derecho pensional porque la pérdida puede ser mayor y efectivamente lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa prohíbe, la sentencia, perdón, prohíbe a las empresas, es decir, a las personas jurídicas, pero también a las personas naturales que tengan personas a cargo. eh, Les prohíbe de alguna forma tener que inmiscuirse en el tema de a qué fondo de pensión debe estar el trabajador afiliado o no. Recordemos que esta es una decisión libre de cualquier trabajador. Él puede escoger el fondo que mejor le convenga, porque para todos no está llamado el régimen de prima media. Hay algunas personas que les conviene más el régimen de ahorro individual y les estoy diciendo, pues, personas jóvenes, o personas que deben ganar el salario mínimo porque eso no va a cambiar y las semanas en el RAIS, o es decir, en el régimen de ahorro individual, son inferiores en el régimen de prima media para el reconocimiento pensional. Pero ahora esta sentencia incluye a las administradoras de fondos de pensiones, que dice, ustedes no pueden estar trayendo o estar de alguna manera obligando
o estar, digamos que, incentivando a las personas sin decirle todos los pros y los contras de estar vinculados con ellos. Eh, esta sentencia habla de que no solo los empleadores son los que están llamados a coartar el derecho del trabajador, aquí dice del empleador, pero es del empleado realmente, para seleccionar su régimen pensional. También lo puede hacer la administradora de fondos de pensiones como principal interesado en captar afiliados y generar lucro para su labor de gestión de ahorros. Eh, Esto es un negocio. Las administradoras de fondos de pensiones están interesadas, obviamente, en tener mayor número de afiliados. Ellos reciben ingresos. Estos ingresos todos sabemos que dependiendo del, digamos que del tipo de ahorro que escoja el empleado, así esos dineros juegan en bolsa, etcétera, etcétera. Los riesgos son mayores o menores. Entonces, esto es un negocio que puede resultar lucrativo para ellos, pero esta sentencia les prohíbe expresamente ejercer algún tipo de presión para que los trabajadores estén, digamos que afiliados o que sigan vinculados con ellos, porque dicen que es una forma de atentar contra el derecho del trabajador y omiten brindar información, lo cual torna ineficaz el traslado. Los fondos privados tienen que dar toda la información necesaria para que el trabajador tenga un ámbito, digamos que claro, de qué es lo que afecta o qué es lo que le beneficia estando en uno u otro régimen. Si la ineficacia del régimen o del traslado eh, se da o se puede llegar a determinar a través de un juez de la República si se logra demostrar que ese traslado que dio o ese salto que dio el trabajador de un fondo a otro no fue de forma libre y voluntaria. Y esa carga probatoria, quien la tiene es el fondo, no es el trabajador. El trabajador que dice, yo no quiero seguir vinculado porque ustedes no me brindaron la información suficiente y oportuna, y, y puede entonces solicitar su traslado. Recuerden que lo que nos trae la ley 100 es que se pueden ir cambiando de fondos de un régimen a otro durante la vida laboral dentro de unos interregnos de 5 años, pero cuando ya viene el último periodo de cotización, que son los últimos 10 años, ya ahí no se puede estar cambiando de régimen, es lo que traía o es lo que trae la ley. ¿Qué, qué viene a cambiar con estas sentencias o con estas decisiones? Con estas decisiones lo que viene a cambiar es que este derecho que tiene el trabajador de escoger el fondo no puede ser coartado, no puede ser cercenado por estos fondos en su afán de captar usuarios o captar clientes. Tienen que demostrar, tienen que demostrar que dieron toda la información suficiente, no cualquier información, la información suficiente, adecuada, oportuna, de todas las consecuencias que derivan del cambio de régimen. Si el fondo muestra que entregó toda esa información, que no obstante ello, el trabajador conociendo las consecuencias de su cambio, decidió, optó por hacer digamos que esa transición al otro fondo, entonces en esa situación puntual ya no habrá nada que hacer. Pero con el solo diligenciamiento del formulario o con que en el formulario diga esas leyendas o letras chiquiticas que en muchas ocasiones le colocan indicando que he tenido conocimiento o he recibido la información adecuada del cambio, etcétera. Eso no es suficiente. Tienen que mostrar en qué consistió esa capacitación y el trabajador tiene que haber firmado que efectivamente conoce las consecuencias y conoce cuáles son los beneficios o qué es lo que eventualmente les representaría ese cambio de régimen pensional. Es decir, esta sentencia viene a colocar en cintura a estos fondos privados, porque antes solamente venía, digamos que, encaminada a que el empleador no fuera quien sugiriera o quien señalara a dónde estuviera o a dónde tendría que estar vinculado el trabajador, porque en muchas ocasiones eso se dio, en muchas ocasiones inclusive entidades del orden territorial le decían a sus
vinculados. Ya hoy día hay mucha más información, pero años atrás se veía que decía, todos tienen que trasladarse al fondo X. Este es el que nos conviene. O si quieren trabajar con nosotros, favoreciendo a alguien, obviamente favoreciendo a alguien, lo que no es correcto. Y las personas, con tal de tener un empleo, con tal de estar vinculados, aceptaban ese tipo de indicaciones que obviamente no dejaban sentados por escrito ni dejaban evidencia de ello, pero que sí era, digamos, un indicador de, de, de la voluntariedad de estas personas para vincularse, si tenían, si hacían caso o se allanaban a esos requerimientos. Entonces, ponen cintura y dicen, no, definitivamente cada quien es libre y a los fondos, además de pensiones, les digo que tienen que brindar la información suficiente y si no, ¿cuál es la consecuencia? La ineficacia del traslado en cualquier tiempo. Ahora, antes de pensionarse, etcétera, etcétera. Digamos que es más fácil, está más decantado el tema a través de esta sentencia. Sin lugar a dudas, tiene que accionarse la justicia para poder obtener este reconocimiento. Eh, las administradoras, como les decía, son las principales interesadas y a ellas las colocó en especial puesto para decirles, no, si ustedes no hacen esto, tornaré ineficaz el traslado a través de una demanda judicial, que es precisamente la que busca la ineficacia del despido. Y les digo algo más, la sentencia estableció que este derecho del trabajador es imprescriptible, es decir, se puede ejecutar judicialmente en cualquier tiempo. Se trata precisamente de derechos mínimos, de derechos fundamentales, de ese deber de información que, y se trata de estados jurídicos que no están sujetos a prescripción. Eso es lo que ha dicho la Corte. Son estados jurídicos que no están sujetos a prescripción. Por tanto, su declaratoria puede ser solicitada en cualquier tiempo. Es decir, la declaratoria de la ineficacia del acto de la afiliación al otro fondo. La carga de la prueba siempre estará a cargo de la entidad administradora de pensiones y ustedes o las personas interesadas, por si tienen conocidos que eventualmente se hallen inmersos en una situación similar, les pueden compartir o les pueden decir, mira, ya existe una sentencia que es la SL 3875 del 2021, en la que dice que si a ti no te dieron toda la información, eso también les puede servir, como les indicaba desde el inicio de nuestra conversación, eh, pueden indicárselo a los mismos trabajadores que están temerosos de iniciar sus trámites. Mira, existe una sentencia, porque no verificas la aplicabilidad de estos postulados en tu caso. Eventualmente puedes iniciar una acción judicial que es imprescriptible y puedes salir adelante si no se cumplieron esos requisitos del deber de información respecto de ese trabajador. No sé si ya me estoy extendiendo, qué hora es. Estoy viendo la hora porque Tenemos 6 minutos, Gledys, pero no, va muy bien. No sé si quieres finalizar y abrimos, si alguien tiene alguna pregunta. Yo, de todas maneras, el chat lo tengo abierto en caso tal haya alguna pregunta y estoy pendiente. bueno, entonces, gracias Gilma. Yo quería puntualizarles en este caso que me reviste a mí la mayor trascendencia y la mayor importancia porque se trata de derechos de muchas personas que no solo con los que trabajamos, no solo quizás un pariente, un familiar que se ha visto inmerso en esta situación tan injusta, de los ahorros de toda su vida, que están representados en los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, se ven de alguna manera menoscabados cuando viene el reconocimiento pensional, que es al final del ejercicio de la vida laboral, y cuando vienen esos reconocimientos con unas cifras inesperadas, obviamente que eso golpea de manera fuerte el estilo de vida de las personas que venían desarrollando sus actividades, pues en muchas ocasiones esas sentencias quedan muy, muy por debajo de lo que eventualmente hubieran ellos aspirado con todo esto de la aplicación de la normativa, de las tasas de reemplazo, indistintamente de todo eso.
lo que viene a representarles como ingreso posterior o ingreso pensional es muy bajo y la Corte eso lo ha entendido y dice que ese deber, ese derecho, ese deber de las entidades y ese derecho que tienen los vinculados a recibir una información necesaria. Ellos han establecido esto, digamos que estas condiciones, que la información sea necesaria, objetiva, transparente durante todo el proceso de traslado. Y si eso no se dio durante un proceso de traslado, esa carga de la prueba se traslada para el fondo de pensiones y son ellos quienes tienen que demostrar que hicieron lo contrario para que eventualmente puedan salir avantes en la declaratoria de ineficacia de traslado, que es lo que se busca con esta sentencia. Yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que estas precisiones que les he hecho el día de hoy hayan revestido el mayor interés para ustedes. Yo quedo a su disposición a través de Gilma, Ancha. Si hoy no tienen preguntas, pueden hacérselas posteriormente a Gilma. Yo con mucho gusto se las puedo absolver a Así través de correo es. electrónico. Estamos, la firma NPA, Nicolás Pareja y Asociados, estamos también a su disposición para toda esta serie de inquietudes que ustedes les pueda representar, los temas que hoy hemos tratado y cualquier otro tema que les resulte de interés. Les agradezco muchísimo, Gilma, a ti también. Si no tienen preguntas, no sé si hay, pero aquí estoy. Sí, bueno, Sergio hizo un comentario en el chat. Quisiera que le compartiéramos la presentación. Lo haremos con mucho gusto, Sergio. Claro que Claro sí, que con sí, mucho ya gusto. estoy, Te la mando, aquí Gilma. estamos, aquí estamos copiando el email de Sergio, claro que sí. Y como dice Gladys, estos espacios que son para ustedes, también los animamos para que nos envíen los temas que quieran que tratemos. Tenemos dos firmas expertas en los temas laborales que las van a desarrollar muy bien cada mes. Así que, Gladys, no me queda sino de darte las gracias. Excelente presentación y la estamos grabando, así que la vamos a subir en nuestro canal de YouTube y en la página web también de AmCham. Y las estaremos también compartiendo con ustedes por email. Y bueno, no, muchísimas gracias, Gladys, por tu tiempo y a todos. Un feliz jueves y que tengan un feliz fin de semana largo y que gane Colombia hoy. Total, total. Gracias, Gilma. Gracias a todos por su atención. Feliz día. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.